Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral, una programación para toda la familia. Muy bien, ha sido una jornada en principio en estos dos primeros temas o dos primeras jornadas, enfrentando un tema realmente apasionante. Muchísimas gracias, amados hermanos, por su compañía. Gracias por su participación, su muy buena y oportuna participación. Gracias por sus opiniones, sus respuestas en la medida en que desarrollamos el programa, porque evidentemente veo cómo ustedes cuentan con una excelente preparación en las respuestas, en el contenido. Es decir, que ya no estamos contestando por contestar, sino que contestamos con el fundamento y con la palabra. En cada uno de los países, hermanos, muchísimas gracias por estar desde muy temprano en la mañana. Aquí estamos, Torá al instante. Después de lo que hemos avanzado durante estos 2 días y en el orden que vamos llevando en esta programación, estoy pretendiendo desarrollar el principio desde Bereshit, cuál y en qué momento se determina el día de Shabbat como un día santo y como un día que ha sido santificado. El día en que Hashem cesó de toda la obra, el día en que Hashem establece el día como día de reposo. Hablamos de todo el proceso que vivió Adán, a Java, en el huerto y cómo ellos fueron creados sin que en la primera gran semana de la creación ellos participaran directamente en el primer Shabbat de la creación. Participaron desde el punto de vista, vamos a decirlo, como discípulos, es decir, que Hashem, repito, toma el tiempo de su creación en el día séptimo para ilustrar a su creación, a la varona y al varón, mostrarles todo cuanto ha sido creado y entregarles la mayordomía sobre toda esta creación. Vimos entonces que en el transcurso de esta jornada, en el huerto del Edén, la varona habla con la serpiente, el enemigo, que es más astuto que todos los animales del campo. Y esa palabra campo aquí definitivamente también hay que considerarla, porque campo nos está hablando del mundo del pecado, del mundo de la tradición, de la cultura, del pensamiento del hombre, en el sentido moderno, digámoslo así. Pero a lo largo de los años y de la trayectoria que todos llevamos en el conocer la palabra, nos hemos dado cuenta que las denominaciones o la teología mejor, a lo largo de los años enseñamos en algún momento algunas formas, cómo debatir o cómo contrariar mejor lo que la palabra escrito está. Y una de estas palabras muy comunes que seguramente, amado hermano, has escuchado o has enseñado o te han enseñado, es que precisamente nuestro amado Yeshua HaMashiach nunca enseñó ni ordenó particularmente guardar el día de reposo. Ok, muy bien, mis amados hermanos. Si nosotros leemos los textos bíblicos, nos daremos cuenta que la gran dificultad en el tiempo de Mashiach no era si se celebraba o no el día de Shabbat, porque todos tenían claro, absolutamente claro, respecto de guardar el día de reposo, Shabbat. Recuerden que todos estudiaban Torah, las escuelas de los fariseos y las yeshivá que habían del momento. Todos tenían claridad
con respecto al tema del Shabbat. En cuanto a eso, allí no había ni hubo discusión. La discusión surge en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer durante el tiempo de Shabbat. Y entonces allí, que esto lo veremos probablemente en nuestro último programa, si el tiempo no lo permite, veremos cómo realmente esta diferencias de opinión entre los judíos y entre el pueblo respecto no de guardar el Shabbat, repito, el Shabbat estaba claro. La diferencia de opinión era en si llevaban cargas, si encendían el fuego, si salían de la casa, si realizaban algún tipo de trabajo, si daban algún tipo de limosna o sedacá, etc. Todos estos puntos los veremos un poco más adelante. Frente a esto es en lo que el pueblo tenía dificultad. Y es así como entonces se juzgaba, acusaba directamente a Mashiach, diciendo, pero es que tú estás sanando en el tiempo de reposo, estás haciendo esto en el tiempo de reposo y no es permitido en Shabbat hacer tales cosas. Vemos, repito entonces, que mis amados hermanos, el problema no era Shabbat. El problema era lo que se debe o lo que no se debe hacer en Shabbat. Y para enfrentar ese tema un poco más adelante hablaremos precisamente de lo que es la Torah oral y el concepto de lo que conocemos como la Mishnah, que son una recopilación de aspectos rabínicos, por así decirlo, que propiamente no tienen tampoco un fundamento bíblico y que no están propiamente establecidos a la luz de la Torah. Entonces vemos, mis amados, que es importante, como dice el libro de Segunda de Timoteo. Acompáñame, por favor, vamos a dar comienzo en este texto bíblico. Vamos a estar en el segundo libro de Timoteo para dar comienzo a nuestra lectura. Y en este segundo libro de Timoteo vamos a tomar el capítulo 3 y veremos el verso 14. Acompáñeme, por favor. Desde el verso 3 en adelante, capítulo 3 del libro de segundo libro de Timoteo, capítulo 3, veámoslo desde el verso 12. Y también, dice la palabra, todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero persiste tú, amado hermano, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la Kadosh Torah, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Una hermana ayer me compartía la palabra fidelidad, la fe y la fidelidad. Podríamos pensar que la palabra fe, más que fidelidad realmente, o tendríamos mejor que considerar la palabra fidelidad. ¿En qué sentido expresamos la palabra fidelidad? Porque veamos, la fe vimos en Hebreos 11, que por la fe entendemos que todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra. Y hablamos entonces de que la fe es una certeza, dice es la certeza. Luego tenemos la expresión de emuná. Y en la palabra de emuná entendemos la emuná como una fortaleza. La fortaleza que tenemos, la fuerza que recibimos a través de la palabra, que con absoluta claridad nos establece, nos determina y nos fundamenta en lo que escrito está. Y finalmente tenemos en fe el concepto de bitajón. La palabra bitajón tiene que ver con la confianza. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Confío en Adonai, el creador de todo lo existente. Confío en mi amado Hashem, que es mi proveedor, que es el árbol de la vida, que es mi respirar, que es amor, que es bondad, misericordia. Entonces, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? Este texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, nos habla de la importancia de confiar en lo que hemos aprendido. Y obviamente, para el tiempo de la escritura que estamos leyendo en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, estamos refiriendo a las escrituras desde el punto de vista de la Torá.
porque los niños, hasta nuestros días, la comunidad judía que vemos hoy, que podemos ver con nuestros ojos aquí en Jerusalén y en muchas partes de la tierra, veremos cómo la preocupación de los varones, K2, es establecer y fundamentar a sus hijos en la palabra, establecerlos desde su niñez, porque les da sabiduría y porque la escritura les determina y les indica el camino de salvación. Por favor, así como los varones, padres, hacen su esfuerzo por garantizar en sus hijos la continuidad de la palabra, asimismo las mujeres se ocupan de sus hijas y preparan a las mujeres en todo el sentido de la pulcritud, si me permiten usar esta expresión, de la palabra para las mujeres. Esto es muy interesante, hermanos, porque vemos cómo hoy, en nuestros tiempos, para el siglo XXI, lastimosamente a nosotros los padres, y hablo en términos genéricos, nos cuesta muchísimo que nuestros hijos, especialmente cuando vienen a esta edad difícil de la adolescencia, ellos ya, según el concepto moderno, ellos toman sus propias decisiones, y sus propias decisiones usualmente, en una gran manera, son el mundo. Usualmente, incluso chicos que nacieron, se formaron y se prepararon en las congregaciones, primer nivel, segundo nivel, en términos generales, repito, pues llega un momento en que el mundo los atrapa en esa red, las redes sociales, la red del enemigo, y los trae al pecado, al mundo, a las drogas, a la perdición, en tantos sentidos. Hoy vemos entonces cómo ya se habla de las situaciones del género, incluso que los niños al nacer no se les establezca si es masculino o femenino, por favor, sino que se les dé la oportunidad de ser un poco mayores y después de cierta edad ellos se establezcan, los niños se establezcan si desean ser niñas y las niñas se establezcan si desean ser niños. Por favor, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, en este orden de ideas, la palabra lo que nos indica no es que Mashiach no haya enseñado y establecido el Shabbat entre sus discípulos y entre las comunidades o en las sinagogas donde él predicaba cada sábado como era de costumbre, sino que evidentemente él por su testimonio, a través de su testimonio, enseñaba y hacía parte directa de la responsabilidad del Shabbat. Acompáñenme por favor al libro de Marcos. Aquí en el Evangelio de Marcos, vamos por favor en el capítulo 8 y veamos el verso 34. Dice: Y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su vara y sígame. Si alguno quiere venir a sí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, amado hermano, o tenemos que hacer, es negarnos a nuestro pensamiento humanista, a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestra vana manera de pensar y de vivir, y tomar la vara. Esta vara tiene que ver o representa el callado, el tema ministerial, el pastorado, y no necesariamente todos seremos pastores, pero dentro del ministerio todos tenemos una gran responsabilidad y todos somos extremadamente importantes y fundamentados en el ministerio. Esta palabra, seguirle, dice acá que la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su vara y sígueme. Esta vara y este sígueme tiene que ver con el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si usted decide seguir mi camino, el camino, porque el camino de Hashem conduce a la eternidad, entonces niéguese. Niéguese al mundo, niéguese a los amigos, niéguese a la familiaridad. Recuerden que le dijo Hashem precisamente a nuestro patriarca Abraham, le dijo: Lech lecha, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu manera de pensar, de tu cultura, de tu tradición, e irás a una tierra en un camino por el que yo te mostraré, y entonces haré de ti una nación grande. Este mismo texto que estamos leyendo lo vamos a tomar en referencia con el libro de Devarim. Vamos al libro de Devarim en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 8.
Y veamos el verso 6. Entonces dice esta palabra: guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Elohim, andando en su camino y temiéndole. Porque Adonai tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Elohim por tu buena tierra que te habrá dado. Maravilloso texto del libro de Devarim en el capítulo 8, verso 6. Siempre Hashem nos entrega una promesa de vida, una promesa, si puedo decirlo, de abundancia, de seguir su camino y entonces recoger la provisión y la bendición que Hashem tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, no se trata de ninguna manera, amados hermanos, que Mashiach no haya enseñado sobre el Shabbat. Es que Él es el Señor del Shabbat y Él es el Shabbat, y en Él vimos o vamos a ver con los textos bíblicos los testimonios de cómo Él vivía y desde su niñez estaba justamente en la sinagoga y luego enseñaba en las sinagogas en el día de Shabbat y justamente enseñaba ¿qué? El parashá de la semana. Libro de Lucas, acompáñeme por favor, capítulo 4, y en este texto del libro de Lucas, en el capítulo 4, acompáñeme por favor, libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, por favor, subraye el día de Shabbat. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, para Yeshua HaMashiach no fue entrar a la sinagoga en el día de Shabbat una situación circunstancial de momento, que de paso alguien le invitó a la sinagoga, no. Como era su costumbre desde su niñez, porque desde su niñez aprendió Torah, desde su niñez aprendió los misbot, desde su niñez estudió la Torah, y desde su niñez sus maestros, sus rabinos y todo el pueblo que le rodeaba vivían conforme a lo que la Torah así indicaba. Entonces entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le entregó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Es importante, y esto lo hemos leído en muchas ocasiones: el Espíritu, el Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Este mensaje del libro de Isaías, del capítulo 61, está mostrándonos la responsabilidad de Mashiach en el cumplimiento de Shabbat, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar del año agradable de Hashem. ¿Cuál es el año agradable de Hashem? Aquí Mashiach está haciendo referencia con el libro de Isaías, por supuesto, al tiempo de jubileo extraordinario. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque en el día de reposo, Mashiach es ese día de reposo, el día santo. Él es santo, 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 y es el día de reposo. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el pastor Alfaro que nosotros conocimos en otro tiempo? ¿Cuántas veces se dirá de alguno de nosotros cuando ejercemos el ministerio, y tantas gentes que nos rodearon y nos acompañaron en otros tiempos de nuestros días de vida, pues
para quienes veníamos de la cultura generacional del primer nivel y caminamos en esa neblina o en esa oscuridad del pecado, del mundo. En algún momento el Eterno, en su infinita misericordia, bueno, en algún momento, desde el vientre de nuestra madre, realmente dice la palabra que Hashem nos escoge para servirle a Él. Pero caminamos por allí por muchas circunstancias. ¿Y cuántas personas hoy podrán decir, ¿y cómo es que Roberto Alfaro hoy es pastor? Aún nuestras propias familias así lo dicen. Le ha pasado probablemente a usted, amado hermano. Nos ha pasado a todos aquellos que estamos en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Cuando llegamos a este nivel nos tildan de religiosos, nos tildan de fanáticos, de lunáticos, nos tildan de cuánta cosa, legalistas de una cosa y de otra. Pero realmente, mis amados hermanos, y por testimonio lo podemos decir, pero grandiosa es la obra que Hashem ha hecho en nuestras vidas, que podemos por testimonio, porque el testimonio, el Eterno se encarga de dar el testimonio por cada uno de nosotros. Para la gloria de Hashem, todos saben que de alguna manera, dice la palabra, de lo vil y menospreciado escoge Hashem precisamente para avergonzar al mundo. Hace unos días un querido amigo, conversaba con él de Colombia, me decía, hermano, yo caminé mi vida, una vida de alcohol, de pecado, de mujeres, de tantas cosas, en el mundo, en adulterio, en muchas cosas. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que alguien me invitó a una congregación y en medio de una crisis muy difícil que estaba suscitándose en mi vida, acepté ir a esa congregación. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando al llegar a esa congregación me encuentro con que el hombre que estaba al frente predicando era justamente mi amigo de hace muchos años que no veía. Fuimos compañeros por 20 años en un sitio de trabajo y hoy, después de casi 10 o 12 años que no lo veo, ahora me encuentro que es un pastor. Y con él caminé, anduvimos en esto, en aquello, en una cosa, en otra, hicimos, deshicimos y pasamos y hicimos y todo lo demás. ¿Y cuál será mi sorpresa que al escucharlo aquel día, sin que él supiera siquiera que yo estaba allí, y escucharlo predicar y la manera como predicó y hablaba de su situación, del mundo pasado y cómo Hashem lo sacó de esa oscuridad y lo trajo a la luz? Ese día pude entender la importancia de que si ese hombre había cambiado su vida y hoy era un ministro, un pastor, entonces no hay duda de que Hashem también tendrá misericordia para mí. Y hoy es un hombre grandioso que sirve en el ministerio, que trabaja como líder en la enseñanza. Así es que a todos, a Hashem nos entrega esa oportunidad. En este mismo libro de Marcos, en el capítulo 1 y en el verso 21, por favor. Bueno, estábamos en Lucas, vamos un momento nuevamente a Marcos. En el capítulo 1, verso 21. Y vemos cómo Hashem tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y entonces nos llama por su testimonio. Hashem, cumpliendo la palabra, sabemos que él de ninguna manera, así no lo haya dicho textualmente, guarden el día de reposo, él practicó, vivió y fue testimonio del día de reposo. El libro de Marcos, capítulo 1, en el verso 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, y entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Pero Yeshua le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y observen,
justamente en un día de Shabbat. Mis amados hermanos, este tema a propósito de la importancia del día de Shabbat nos trae algo interesante. Y es que en el día de Shabbat no es para que estemos de brazos cruzados. En el día de Shabbat es un día en el que precisamente se producen tantos milagros. Hoy, por testimonio personal, lo podemos decir como Israel Casa Integral. Hemos visto en la gloria de nuestro amado Hashem, por su bondad, por su gesed, su misericordia, como en la transmisión de los días de Shabbat y en nuestra congregación local, Hashem está obrando hasta nuestros días milagros. Especialmente, ¿en qué día? Durante todos los días de la semana Él hizo una obra, pero hay un día que es el día séptimo al cual santificó, y durante ese día de Shabbat, en el día séptimo, en el día de reposo, los milagros son aún mayores, porque ese día Hashem lo estableció precisamente para ese día de santidad. Mateo capítulo 5, verso 17. Este texto ya lo habíamos leído, pero necesito que hable a nuestros corazones esta palabra. Libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Vaya conmigo por favor a sus Biblias. Estoy tomando textos bíblicos, muchos textos bíblicos, pero quiero que la palabra sea la que nos ministre a cada uno de nosotros. Dice la palabra en esta porción. Subráyelo por favor. No penséis de ninguna manera, ni siquiera lo piensen ni por un momento, que yo, Mashiach, Yeshua, he venido para abrogar la ley, la Torá o los profetas, es decir, el Tanaj. ¿Estamos claros en lo que estamos leyendo? El Tanaj está compuesto por los libros de la Torá, por los libros de los profetas, los Nevi'im. Entonces, yo no he venido de ninguna manera a abrogar, sino a cumplir. Entonces, ¿de dónde podemos decir que Yeshua nunca enseñó respecto de Shabbat? Así usted no encuentra el versículo textual en la que Yeshua les dijo, y vayan y congréguense en reposo en el día de Shabbat. Para aquellos que todavía creen en esas opciones, déjenme decirle que este texto de Mateo 5:17 es muy claro y es contundente. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los Nevi'im, los profetas. No he venido para abrogar. Ya veremos un poco el significado de la palabra abrogar en detalle. Sino que he venido para cumplir, para ser partícipe, para tener mi responsabilidad en todo lo que escrito está. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Podemos decir un poderoso amén. Entonces, mis amados hermanos, si cualquiera que enseña un texto salido del contexto para presentar un pretexto, pues mi amado hermano será llamado pequeño, porque ningún texto de la Biblia está hecho para ser cambiado según la conveniencia, según la denominación, según la temporada, la época, la cultura, la historia humana. No, lo que escrito está, y Mashiach nos ratifica en este texto y dice, he venido a cumplir, no he venido a abrogar. Y el primer libro de Juan nos ratifica esta historia. En el capítulo 2 y en el verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Yeshua debe andar, debe vivir, debe actuar, debe pensar como Él lo hizo. Y ustedes recordarán una manillita que se hizo muy popular en algún tiempo en la vida de nosotros, en nuestras comunidades, que decía, ¿qué haría Yeshua frente a esta situación?
¿Qué haría Yeshua frente a esta situación? Y la colocábamos en la muñeca de nuestros brazos para recordar qué haría Yeshua ante esta situación. Tiene que ver con este texto del primer libro de Juan en el capítulo 2, verso 6. Porque el que dice que permanece en él, si yo permanezco en Yeshua, entonces mi pensamiento, mi mente, no será la mente del hombre, no será la mente carnal, no será la mente débil, no será la mente egoísta, no será la mente del chisme, de la crítica, de la calumnia, de la murmuración, de la shonara, sino será la mente de Mashiach. Y la mente de Mashiach es una mente de milagro, es una mente de sanidad, es una mente de amor, es una mente de obediencia, es una mente de cumplimiento, es la mente conforme a lo que el Padre indica. Es decir, el que cree que camina con Yeshua debe actuar, vivir, ser, pensar, hablar, tal cual como Él lo hacía. Así es que en esta forma como algunas tendencias religiosas pretenden mostrarnos una vida distinta de Yeshua, pues definitivamente no hay argumento para esto. Hay argumentos de hombre, mas no hay argumentos de Biblia. Y lo que no está escrito, pues definitivamente no es así. Asimismo se dice que entonces los discípulos de Yeshua no guardaban tampoco el día de reposo. Por favor, libro de los Hechos, capítulo 21, vamos allí. En el libro de los Hechos, vayan conmigo, por favor, abra su Biblia, lea conmigo. Libro de los Hechos, capítulo 21, verso 20. Libro de los Hechos, capítulo 21, verso 20, dice la palabra. Léalo conmigo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Hashem y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Aquí está hablando Pablo cuando fue arrestado en el templo. Voy a leerlo en contexto para comprender mejor la historia. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Muy interesante. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Hashem había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Hashem y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son hombres de fe, de emuná, de bitajón, celosos por la Torá, celosos por lo que escrito está. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Es así. ¿Cuántos hombres que conocían de Pablo, de su vida, de su trayectoria y de su gran ministerio, decían ahora no, pero si es que lo que Pablo está haciendo es ir en contra de lo que está escrito en la Torá, lo que escribió Moshe, por ejemplo, con el tema de la circuncisión y de las observancias de la Torá? ¿Y cuántas veces interpretamos un texto y malinterpretamos un sentido que nunca jamás fue lo que realmente Pablo hizo? Por lo tanto, en este mismo texto del libro de los Hechos, en el capítulo 24, avancemos un momento, libro de los Hechos, capítulo 24, verso 14, dice la palabra: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Hashem, el Hashem de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá están escritas, en los profetas, asimismo en el Tanaj. Yo, Pablo, camino con absoluta obediencia en todo lo que está escrito, tanto en la Torá como en el Tanaj, por los profetas, teniendo esperanza en Hashem, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Recordemos que en este tiempo había una polémica extremadamente grande respecto a si había resurrección o no había resurrección. Esos eran los temas del momento. Esa era la política o la crítica entre los estudiosos de Torá, los que creían en resurrección y los que no creían en resurrección. Vamos al primer libro a Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 1, para concluir esta segunda situación de que los discípulos no formaban o no participaban de Shabbat. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Mashiach. Sed imitadores
de mí como yo soy imitador de Mashiach. Así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Hashem. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Hashem, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Mashiach. Así como Mashiach vino a obedecer la Torá, a cumplir en ella, entonces yo hago tal cual Mashiach hizo. Por lo tanto, no quiero ser piedra de tropiezo absolutamente para nadie. Y es muy interesante porque cuando vamos en la vida de Pablo, que nos narra con mucho detenimiento aquí en el libro de los Hechos, y regresemos un momento al libro de los Hechos, por favor, vemos cómo Pablo en cada uno de sus viajes y sus visitas a las diferentes yeshivá o a las sinagogas ya establecidas, establecía el tiempo de Shabbat. Capítulo de los Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 13, veamos el verso 14, dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas en el Tanaj, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Maravilloso. Y vemos que esto lo repite para 2 ocasiones. Luego aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y en el verso 12, 16, verso 12, nos habla ahora en Filipos. Y allí recordemos que hubo una situación tremenda para Pablo, que fue encarcelado precisamente. Zarpados pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatricia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, de esta que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de Shabbat, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Dónde estaban reunidas? Estaban reunidas celebrando el tiempo de reposo, el día de Shabbat, todas las mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Hashem, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel a Adonai, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinos. Bueno, toda esa historia ya la conocemos. Lo importante aquí es que tiene que ver justamente con el día de reposo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Hashem, de Yeshua. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Nosotros hoy, mis amados hermanos, yo no sé, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, cuando hacen, por ejemplo, un viaje en un tiempo de vacaciones o en una actividad laboral o, bueno, cualquier circunstancia, que están fuera de su lugar de congregación, cuando viajan a otra ciudad, si es un plan de vacaciones, ustedes incluyen en su plan de vacaciones visitar una congregación donde celebrar Shabbat? Es una buena pregunta, me gustaría que me contestaran en el chat. Sería interesante que escucháramos de esto, porque a veces pensamos que salimos en un plan de vacaciones y dentro de ese plan de vacaciones lo primero que retiramos es el diezmo y retiramos el Shabbat. Esta semana no presentamos nuestra ofrenda y esta semana no nos congregamos, por lo tanto, como no nos congregamos, pues no tenemos que presentar nuestra ofrenda porque no hay congregación. No. Tú no pagas una afiliación de inscripción, tú no entregas un diezmo o una ofrenda porque te congregas. Tú eres fiel y eres, como me escribió una de las hermanas, si tienes fidelidad para con Hashem y eres fiel en tu ofrenda, en tu diezmo o en los sedaká o las ofrendas, como sea, y te congregas en Shabbat aún en tus vacaciones, pues maravilloso.
Nosotros particularmente, lo digo por testimonio, así lo hacemos, imitadores de Hachén, a donde quiera que vamos, en algunas ocasiones en el año, fuera de nuestro lugar de congregación, participamos de las actividades de congregación de nuestra congregación en internet, vía internet, pero a su vez buscamos un lugar local donde congregarnos, y nos hemos reunido con hermanos en diferentes ciudades y ha sido una experiencia maravillosa compartir con todos ellos. Luego viene una segunda historia, una tercera historia aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del verso 1 en adelante, con la historia de Tesalónica. Ayer mencionamos a Tesalónica. Pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó discutiendo con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Yeshua padeciera y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mashiach. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, por supuesto, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, aquí está diciendo no creían en la resurrección de los muertos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero, también vienen acá. Bueno, esta es una historia muy interesante, vamos a dejarla hasta ahí. Sería interesante estudiar todo lo que estaba pasando con estas revueltas que se hacían precisamente para atacar al apóstol. Y estaba hablando de la resurrección y los otros no estaban de acuerdo con esto, entonces vamos a buscar la manera de que los expulsen del pueblo. Luego viene algo muy interesante, y es precisamente en el capítulo 18 la historia de Corinto. Y en esta reunión de Corintio, a partir del verso 4 dice, y discutían en la sinagoga. Vamos a leerlo desde el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Aquí nos está hablando de 78 reuniones en el día de reposo, en los cuales participó Pablo y toda esta familia de Corintio. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua es el Mashiach. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Me iré a los gentiles, porque en los gentiles, en la casa de Israel, ahí están las ovejas perdidas. Maravilloso. Interesante. Bueno, ¿cómo vamos en nuestro tiempo, hermanos? Permítame, verifico acá con mi reloj. Vamos a tomarnos un momento para nuestra pausa y en unos minutos continuamos. Muchas gracias, hermanos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas
PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, mis amados, muy bien, aquí estamos y continuemos. En todo este proceso de historias que se han levantado respecto del contra o la oposición mejor a Shabbat, otra de las circunstancias muy común que se escucha y que las gentes repiten con alguna frecuencia es que precisamente los primeros creyentes que vemos en la historia de la Biblia no se congregaban tanto en el día de Shabbat, sino que lo hacían precisamente en lo que llamamos el primer día de la semana. Esto, primer día de la semana, corresponde al día del domingo, que ya también sobre eso espero ser la recta final de nuestra jornada en el tiempo de el Sunday de adoración al sol. Vamos al libro de Juan en el capítulo 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, Yeshua vino y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Hay que tener claridad en este texto que estamos leyendo. Por favor, léalo con mucho detenimiento. Por favor, léalo con mucho detenimiento, porque podemos hacer de este texto muchas cosas. Pero si lo leemos, repito, con claridad, capítulo 20, verso 19, notemos por favor que estamos hablando del tiempo de la resurrección. Y este tiempo de la resurrección, el texto lo voy a repetir, léalo nuevamente conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día de reposo, entonces el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos en ese lugar en el primer día de la semana? ¿Por qué? Hasta este punto hagamos una auditoría. Lo voy a repetir. Estando en el primer día de la semana, en el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Yeshua. Y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Hashem. Entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Hermanos, esta historia es importantísima, porque aquí no nos está hablando del día domingo como un día de reposo. Aquí no nos está hablando que Yeshua se presentó en esta sala donde ellos estaban guardados, escondidos, protegiéndose de la persecución de los judíos que estaban en contra de Mashiach, sino que estaban ellos allí guardados en ese lugar en el primer día de la semana, y Yeshua se presenta porque ha resucitado. Cuando resucita en el día de Shabbat, y entonces en el primer día de semana se presenta con ellos y les dice: paz a vosotros. Pero no les dijo: paz a vosotros, mis amados discípulos, que a partir de hoy cambiaré el día de reposo y entonces me adorarán en el día de resurrección. Por favor, esa interpretación está muy lejos, pero muy lejos de un contexto teológico siquiera, y mucho menos de un contexto toraico, y pues mucho más allá de un contexto bíblico. Estaban reunidos allí por el temor de la persecución que se presentaba contra ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, en el día de Shabbat, Pablo estaba reunido en la sinagoga, estaba compartiendo la parashá, estaba compartiendo la enseñanza, y al día siguiente, en el primer día de semana, debía partir. Entonces alargó durante el día de Shabbat su enseñanza, y entonces ya están en el día domingo y viene el compartir el pan que compartimos todos los días. Hermanos, es que compartir el pan, nosotros tenemos reuniones los días los días de Shabbat, tenemos reuniones los días miércoles, tenemos reuniones los días viernes y compartimos el pan, pero esto no indica que sea un Shabbat.
Estamos claros en lo que les quiero significar. No porque se comparta el pan significa que sea un Shabbat. El pan lo podemos, el pan de cada día, dánoslo hoy, Padre Eterno. El pan de cada día compartimos el pan. No tiene que ser necesariamente el Havdalah en el día de reposo. Cada día compartimos el pan. Y aquí simplemente Pablo extiende la jornada del Shabbat y comparte el pan con ellos en el primer día. Esto no significa que se haya cambiado el día de reposo, el santo día, el día santificado. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 46, dice la palabra: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían y perseveraban unánimes, y compartían en casas, y compartían el pan, y celebraban con alegría y sencillez de corazón. Aquí no nos dice que el hecho de compartir el pan sea cambiar el día de Shabbat o cambiarlo al día de domingo y que entonces el día domingo pasó a ser un día de reposo. No, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 16, verso 2. Cada primer día de semana, cada uno de ustedes, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Pablo le está hablando a la congregación en Corintio y les dice: cada uno de ustedes, mis amados, en ese primer día de semana, domingo, por favor, aparten de la provisión que el Eterno les ha dado, aparten ustedes, guarden, tengan separada una ofrenda, de tal manera que para cuando yo llegue a la sinagoga no estemos pidiendo dinero y recogiendo esto y haciendo lo otro. No, tenemos que ser muy disciplinados en el manejo de las finanzas. Y básicamente Pablo lo que les está enseñando es la manera cómo poder hacer la ofrenda y cómo recoger la ofrenda para compartirla con las demás sinagogas según su necesidad. Así es que este es importante, hermanos, y hice un pequeño break al recorrido que tenemos, porque vamos a entrar ya a la recta final definiendo entre Shabbat y domingo. Pero necesitamos tener el fundamento en principio muy claro. Ahora, el libro de Shemot, capítulo 31, vamos allá. Libro de Éxodo, capítulo 31, y en el verso 13, hablemoslo desde el verso 12, dice: habló además Adonai a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os ha santificado. Este texto es maravilloso y hay que acompañarlo con Levítico 23, de hecho, porque se dice: aquí Hashem dio una palabra al pueblo de Israel diciéndoles: entre ustedes y yo hay un pacto, y ese pacto lo vamos a establecer en el día de Shabbat. Entonces, ¿cuál es la alusión hoy para muchos hermanos que no admiten el Shabbat? Que es un día de Shabbat para el pueblo judío. Por favor, mis amados hermanos, para este tiempo de esta porción que estoy tomando del libro de Shemot, en el capítulo 13, habla la casa de Israel. Estamos hablando de todas las tribus de Israel, estamos hablando de toda la casa de Israel. Y recordemos que en la salida del pueblo de Israel de Egipto, vinieron junto con ellos, ¿quiénes? También vinieron otras comunidades, otros extranjeros, vamos a llamarlos. Y vamos a ver un poco más adelante cómo dice la palabra que tanto la casa de Israel como todos los extranjeros, todos los que me honran, todos los que guardan Shabbat, todos los que estudian la palabra, aman la palabra, viven la palabra y están en la palabra, en la Kadosh Torah, todos ellos han sido llamados y serán mi pueblo. Muy importante. En el libro de Gálatas... Vamos a ir al libro de Gálatas, por favor, acompáñeme. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 29, léalo conmigo, por favor, dice la palabra: y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Si nosotros somos de Mashiach, recordemos que a través de nuestro padre Abraham, por la herencia de Abraham, a través de Abraham somos promesa de Abraham, y a través de Yeshua HaMashiach, como creyentes en Yeshua HaMashiach, tenemos la identidad como casa de Israel. El libro de Efesios capítulo 2 verso 18 nos confirma esto y nos dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Adonai. Maravilloso. Texto de Isaías capítulo 56, verso 7. Isaías 56, verso 7. Me quedan unos minutos. Vamos a continuar con 2 o 3 textos más. Dice este texto, acompáñeme, a Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos, amén, a todos los que guardan el día de reposo, Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus korbanot, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya lo habíamos leído el día de ayer y no puedo pasar sin dejar de leerlo nuevamente porque nos establece con claridad la importancia. Ya no somos extranjeros, profesamos la Torá, amamos la Torá, estudiamos la Torá, vivimos la Torá, guardamos nuestro Shabbat y celebramos el pacto con Hashem. Por lo tanto, tenemos una identidad que se llama Israel. Muy bien. Juan capítulo 21, verso 25 dice, y también otras muchas cosas hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que habían de escribirse respecto de él. Por lo tanto, para el día de Shabbat, quiero que quede claro en este cierre de jornada este punto, hermano. Por favor, atesore esta porción que les quiero compartir. Les voy a dar algunos textos bíblicos. Por favor, escríbalos. Voy a hacer la lectura de los textos despacio para que usted los pueda, por favor, escribir. El día de Shabbat, por favor, escríbalo. Día de Shabbat es un día de milagros. Los días de Shabbat son algo sobrenatural, está sucediendo en cada Shabbat. Hashem está obrando milagros en cada Shabbat. Hay sanidad, recordemos, sanidad de un hombre con un espíritu inmundo. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 21 al 31, así como en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 31. Vimos que en el día de Shabbat también se ocurrió la sanidad de la suegra de Pedro, Mateo capítulo 8, verso 14, y hay otros textos en Marcos y en Lucas. La sanidad de un hombre con la mano seca, Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante. La sanidad de un hombre paralítico en el estanque de Betesda, recuerden, Juan capítulo 5, verso 1 al 8. Maravilloso ese texto, me encantaría hacer un estudio exclusivamente sobre esa porción. Sanidad de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, Lucas capítulo 3, verso 10 y 17. Voy a leer eso un poquito en detalle. Sanidad de un hombre hidrópico, Lucas capítulo 14, verso 1, 14. Y la sanidad de un hombre ciego de nacimiento en el libro de Juan capítulo 9, versos 1 y 6. Quiero cerrar en un minuto más para ver este texto maravilloso, porque este texto es confrontante para nuestro tiempo. Libro de Juan capítulo 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que lo están juzgando, lo están cuestionando. Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Hashem sea manifiesta en él. Por favor, esto no es de un asunto de pecado, de quién pecó, no, es porque Hashem va a obrar un milagro en este día de reposo y se va a glorificar el nombre de nuestro amado Hashem. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Este pasaje es impresionante, hermanos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto es un acto de purificación, una migbe. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido esto es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un hombre nacido ciego en su nacimiento.
nacido en su nacimiento. Entonces los vecinos y los que estaban le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Ahora tiene una identidad. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé, porque esto no es de protagonismo, esto no es de rating, esto no es de views, esto no es de youtuber. Haz el milagro y no se lo digas a nadie. Bueno, mis amados, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a continuar mañana en la jornada. Vamos a adentrarnos a un tema muy interesante. Vamos a adentrarnos a la historia del primer día, de lo que llamamos el primer día, el día domingo. ¿Qué en el primer día sucedió? ¿Qué pasó en el primer día? ¿Por qué el primer día? La importancia del primer día y el primer día. Y convertimos entonces el día de Shabbat, el día santificado de reposo, lo convertimos al primer día, y hasta nuestros días hoy una gran multitud de gentes en todas las naciones se congregan en un día domingo, cual no es la ordenanza, no es la enseñanza que la Torá nos indica, más veremos el origen de dónde entonces empezó esta historia de congregarse en el día domingo. Les invito, mis amados, por favor, ustedes discípulos, vayan investigando sobre la historia de Constantino, sobre el año 321 y todo lo que sucedió para que este día de Shabbat haya sido pasado al día dominical. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido, deseándoles que tengan un grandioso día de bendición. Recuerden amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Gracias por sus apreciaciones, gracias por sus comentarios. Bienvenidos todas sus sugerencias. Shalom, muy buen día. Boker Tov para todos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.